Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a dar el video resumen para quinto año de física. Estamos trabajando con los transformadores. Los transformadores son aquellos dispositivos que permiten, ¿verdad?, convertir la corriente, el voltaje, de un voltaje mayor a un voltaje menor. Entonces, para eso tiene que ver con el voltaje y el número de vueltas del embobinado, ¿ok? Tenemos, recuerden, el BP va a ser voltaje del primario, NP va a ser el número de vueltas del primario y el BS va a ser el voltaje del secundario y NS va el número de vueltas del devanado del secundario. También tenemos que el voltaje por primario por la corriente que pasa por el primario es igual al voltaje del secundario por la corriente que pasa por el secundario. Entonces veamos el primer problema. Dice, un transformador está construido con un primario de 600 vueltas y un secundario de 2000 vueltas. Si la diferencia de potencial del primario es de 60 voltios, calcular la diferencia de potencial del secundario. Entonces, vamos a copiar aquí los datos que nos da el problema. Recuerden, el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Entonces tenemos, primero que nada, vamos a copiar el número de vueltas del primario, que son 600. El número de vueltas, cambiar de marcador, el número de vueltas del primario, que son 600. Luego tenemos el número de vueltas del secundario, que son NS, que son igual a 2000. Tenemos la diferencia de potencial del primario, que son 60 voltios, que son 60 voltios. Aquí está, 60 voltios. Bueno, y nos piden que calculemos la diferencia de potencial del secundario. Bien, ahora, utilizamos, como tenemos el número de vueltas y tenemos la diferencia de potencial del primario, podemos utilizar la fórmula para despejar la diferencia de potencial del secundario. Entonces decimos acá, vamos a copiar la fórmula. Diferencia de potencial del primario entre el secundario es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Vamos a pasar el voltaje del secundario hacia acá arriba y este lo pasamos aquí abajo e intercambiamos este para acá. Entonces nos quedaría que el voltaje o la diferencia de potencial va a ser igual al voltaje del primario. Recuerden que el primario queda del otro lado. N del primario pasa a dividir a el voltaje del primario, ¿verdad? Y NS del secundario, el número de vueltas del secundario, pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría la diferencia de potencial del primario multiplicado por el secundario entre el número de vueltas del primario. Entonces, bueno, reemplazamos los datos. Al reemplazar los datos nos queda que el voltaje va a ser igual a, ya sabemos que el voltaje primario son 60 voltios multiplicado por NS, que es el número de vueltas del secundario, que son 2000 vueltas, dividido entre el número de vueltas del primario, que son 600. Ahora bien, multiplicamos 60 por 2000 y lo dividimos entre 600 y eso nos da 200 voltios. Eso nos da 200 voltios. Y ya calculamos la diferencia de potencial. Recuerden que utilizando la fórmula que está acá podemos nosotros calcular la diferencia de potencial del secundario. Vamos a borrar este ejercicio para poder resolver el segundo ejercicio. Esto es para transformar, ver cómo se transforma la corriente, la diferencia de potencial en un transformador.
cumpliendo con estas fórmulas que les di a continuación. Veamos ahora aquí. Vamos a hacer el segundo problema. El segundo problema dice: la intensidad que atraviesa el primario de un transformador es de 8 amperios y su diferencia de potencial es de 80 voltios. Entonces quiere decir que la corriente del primario es igual, me está diciendo que la corriente del primario es igual a 8 amperios. Entonces colocamos 8 amperios. Ajá. Y también me dice el problema que la diferencia de potencial es de 80 voltios. Entonces, la diferencia de potencial del primario es 80 voltios. Bien, sigo leyendo el problema y me dice: calcular la diferencia de potencial del secundario. Me están pidiendo ahora la diferencia de potencial del secundario, ¿verdad? Como en el problema anterior. Del secundario, sabiendo que lo atraviesa una intensidad de 3 amperios. Entonces me dan la corriente del secundario, que son 3 amperios. Bien, utilizamos la fórmula. Tenemos que calcular, como tenemos la corriente, ¿verdad? Tenemos que calcular la diferencia de potencial del secundario. Colocamos la fórmula. La diferencia de potencial del primario por la corriente del primario es igual a la diferencia de potencial del secundario por el secundario, por la corriente del secundario. Vamos a despejar, entonces I del secundario pasa a dividir y me queda que la diferencia de potencial es igual al voltaje en el primario por la corriente en el primario dividido entre la corriente del secundario. Reemplazamos los datos y nos queda la diferencia de potencial del primario, que son 80 voltios por la corriente del primario, que son 8 amperios, dividido entre la corriente del secundario, que son 3 amperios. Observen que los amperios se simplifican con los amperios, multiplican 80 por 8 y lo dividen entre 3 y eso le da 213,33 voltios. 213,33 voltios. Vamos a colocar aquí voltios. ¿Ok? Y estaría resuelto el problema. Espero que lo hayan entendido y puedan resolver los ejercicios en la actividad. Ok.